Hoy comenzamos oficialmente en este acto la cuarta Semana de la Ciencia. Es un placer para mí estar apoyando un año más a los amigos de Coalesciencia y nada, espero que disfrutéis todos de esta semana, de que uno de los objetivos principales, que también me gusta decirlo y Paco lo ha dicho, es visibilizar también a los ciudadanos y ciudadanas de Cuart, que tenemos muchos y muy buenos y grandes profesionales en nuestro municipio que pasan desapercibidos. Así que gracias, un año más. Y bueno, y a disfrutar todos de la Semana de la Ciencia. La Tierra está activa, que todos los procesos están interrelacionados, que hay que tener una visión holística del problema que incluya también a la población, a su percepción, unir mitigación e intentar gestionar cada vez mejor los riesgos naturales. Creo que nuestro trabajo va a ser más útil si conseguimos aprender a transmitirlo a la población, que es la que sufre el riesgo, y creo que no se puede desaprovechar ninguna ocasión y que muchas veces, y la gran mayoría, aprendemos nosotros más haciendo este tipo de actividades. Sus líneas de trabajo muchas, su papel en la autofagia... La biología, especialmente la biología molecular, la biomedicina, va a ser una de las humanidades del siglo XXI. Ha habido una serie de desarrollos tecnológicos muy importantes en los últimos años, desde otras disciplinas, que han venido a que hoy, especialmente en la investigación genómica, el concepto de imposible haya retrocedido tan velozmente que nos parece no solo posible, sino cotidiano. La emoción de descubrir es la sensación quizás más importante que puede experimentar un ser humano, porque es rara, porque en un laboratorio de 100 cosas que intentas, una sale bien o ninguna, y de repente un día descubres algo, por pequeño que sea, aunque no vaya a cambiar el curso de nada ni de nadie, ni vaya a ayudar a nadie, sino simplemente mejorar un poco el conocimiento. Esa emoción de descubrir es tan intensa y contribuir a ello es tan gratificante que merece la pena intentar vivirlo alguna vez. Hoy es imposible que un laboratorio pueda progresar en cualquier proyecto si solo sabe hacer un tipo de cosas. La ciencia se escribe en plural. Para mí es contribuir a que la vida sea un poco mejor que la generación anterior, y no para unos pocos, sino para todos. Ese es el objetivo de nuestra ciencia, de nuestro laboratorio. Nuestro mantra es tan simple como conocer para curar. La salud es indiscutiblemente... Yo quería comunicarles sobre todo eso, el hecho de que las enfermedades están ahí y que las vacunas son seguras, independientemente de todo lo que se comente, se rumoree, y realmente los que estamos relacionados con el tema de las vacunas somos muy conscientes de que estamos empleando herramientas muy poderosas para la prevención de enfermedades que además tienen prácticamente riesgos nulos, mucho menos que cualquier fármaco que habitualmente se toma cualquier persona. Yo creo que todos tenemos un científico dentro, y que realmente un científico no es más que un niño pequeño, alguien que no ha perdido esa capacidad, esa habilidad de observación. Y lo que le diría a cualquier joven es que no pierda nunca esa capacidad de poder observar el mundo y hacerse preguntas al respecto, porque creo que además eso es lo que genera mayor felicidad, el encontrar, pues, aunque sea una respuesta, aunque sea imperfecta, a todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Me parece precioso que tengáis un programa en el que toda la actividad científica pueda, pues eso, ser compartida con toda la población en general. La idea básica es que la química nos ayuda, que la química nos rodea por todas partes, pero nos rodea positivamente, y que, bueno, pues yo creo que la química en este momento es una ciencia muy avanzada, muy regulada, y que en muchísimas cosas que prácticamente no nos damos cuenta, pues es decisiva en nuestras vidas. El transmitir a un joven saber qué son las cosas, para qué sirven y cómo se hacen, y que realmente todo lo que usamos y lo que hacemos es química, yo creo que eso le despertaría seguro una inquietud importante, ¿no? He vuelto a mi cole y mis padres
en la terraza han montado el tubo de mirar al cielo, pero no se ve nada. Dice mi madre que es por culpa de una cosa de contaminación lumínica. He preguntado a mi señor qué es eso y me ha dicho que os escriba, que los científicos hacéis muchos deberes para saber de todo. Por mi terraza no pasan las estrellas, solo puedo verlas en vacaciones, se me ha roto el telescopio. Organizada por Quart es Ciencia, del 1 al 8 de noviembre, cuarta semana de la ciencia de Quart de Poblet. Estimula tu curiosidad y pásatelo bien sabiendo más. Es un problema que no solo tiene un impacto. Debemos someternos a un ciclo natural de luz-oscuridad. La luz artificial, la luz muy blanca o con alto contenido en azul es perjudicial durante la noche, aunque es buena durante el día. La luz solar es muy blanca, tiene un alto contenido en luz azul y nos viene muy bien, hace que segreguemos serotonina durante el día y además también favorece la secreción de melatonina durante la noche, siempre y cuando estemos en oscuridad durante ese periodo. Me parece una iniciativa estupenda, necesaria, debería ser ejemplo para otros lugares y bueno, yo daría la enhorabuena a la asociación y por la organización de este evento porque verdaderamente ha tenido un alto nivel a lo largo de toda la semana. Creo que la divulgación es muy importante porque al final es la sociedad quien va a demandar una serie de medidas. Además se lo debemos de alguna forma, hacemos investigación financiada públicamente, por lo tanto debemos devolver a la sociedad ese apoyo que ella nos presta. De todo ello, entendre un poquet què és la llum, que la llum no és només el que vem, sinó moltes més coses, que la llum té una sèrie de propietats que conèixer-les ha fet que la nostra civilització i el nostre món siguin com és i que la llum ha sigut el fil conductor de l'evolució de la ciència. De totes les coses que la ciència coneix, la llum probablement és l'element que millor coneix. Ens ha dut a la mecànica quàntica, ens ha dut a la relativitat, ens ha dut a tot el coneixement que avui en dia tenim sobre la ciència. Tota forma d'art ha d'arribar a les persones i tota forma d'art pot explotar tots els coneixements científics que n'hi ha per arribar a les persones. Conèixer la ciència, conèixer les possibilitats que tenen els sentits, ens enriqueix en quant a les possibilitats de fer art. Aquí lo que tratamos es hacer divulgación de la meteorología. Entonces no solamente la gente tiene pues información del organismo oficial pues a través de la página web o de medios de comunicación, sino que bueno pues aquí in situ pues puede ver los instrumentos meteorológicos que hay en la exposición y además pues puede preguntar sobre cualquier duda que de otra forma desde luego no sería posible. Tenemos más de 180 estaciones meteorológicas situadas por todo el territorio de la Comunidad Valenciana y dan datos en tiempo real cada 5 minutos, con lo cual se pueden consultar en internet mediante nuestra página web y la gente puede estar informada en todo momento de la temperatura, de la humedad, de la precipitación que hay en ese momento y eso lo puede tener cada 5 minutos en el móvil o desde cualquier tablet o ordenador.
Yo empecé con la música desde muy pequeñita, mis padres me apuntaron a los 5 o 6 años y desde entonces pues ahí estoy. Yo le diría a la gente joven que si de verdad les interesa la ciencia, que se metan en ello, que lean y estudien lo que les gusta, porque al fin y al cabo hacer esas cosas que te gustan es lo que te motiva para seguir adelante y no dejártelo nunca. Estamos muy satisfechos de cómo ha transcurrido esta cuarta semana de la ciencia. Especialmente importante para nosotros ha sido comprobar la grandísima asistencia de niños que han visitado con sus colegios las exposiciones, las 3 que hemos preparado. También el altísimo nivel de los conferenciantes. Han sido 5 ponencias, 3 de ellas por mujeres, y realmente un listón muy alto que esperamos seguir manteniendo. Hay que agradecer especialmente al público que ha llenado nuestras salas. Hay que agradecer al enorme equipo de la Asociación Quartes Ciencia por el grandísimo trabajo realizado y, por supuesto, hay que agradecer a las instituciones, hay que agradecer al Ayuntamiento de Quart y a las empresas que nos han apoyado económicamente, pero también logísticamente, para el éxito que este evento ha significado para nosotros.